continuamos un rato más si ustedes son tan amables. Vamos a hacer una reseña rápida. Tenemos un reloj corriendo, un timer. Y vamos a hacer algunas consideraciones sobre el tema de personas jurídicas, que es otro tema donde se han hecho en el nuevo código innovaciones, me parece que trascendentes en relación al régimen del código vigente hasta ahora. Yo les decía que en este tema nos tocó trabajar en una comisión muy chiquita, éramos tres miembros, el doctor Ricardo Nissen, el doctor Enrique Müller y yo, y realmente trabajamos mucho. Fue una experiencia muy grata. Bueno, con Enrique Müller somos muy amigos de toda la vida y colegas. Con Ricardo Nissen sí nos conocíamos, pero no había tenido oportunidad. Él es comercialista, yo soy civilista. Realmente fue un gusto trabajar con él, aprender de él, porque es un hombre muy sólido, muy consistente. El tema societario, es una figura de primer nivel. Pero bueno, no siempre estuvimos de acuerdo, y de hecho por allí ustedes me van a escuchar hacer alguna referencia a criterios que yo personalmente no compartí, pero bueno, a veces eran temas elaborados por la subcomisión y a veces eran temas que nosotros remitimos a la comisión redactora, y la comisión redactora lo cambió, porque la comisión redactora es la que redacta, nosotros simplemente colaboramos con una especie de preproyecto. La regulación de las personas jurídicas se integra en la parte general, obviamente. Fíjense ustedes, en el código de Vélez, el código vigente, le dedica al tema de personas jurídicas 19 artículos, nada más, sobre 4.051 que originariamente tenía. La 17.711, que excepcionalmente incorporaba artículos, el 152 bis, algunos, no modificó la cantidad, cambió el 33, el 46, mantuvo los 19 artículos. Y 19 artículos para la problemática de la personalidad jurídica era muy poco, es muy poco. Esto no es un defecto ni una imputación a Vélez, me parece que es un dato de la realidad existente al tiempo en el cual el Código Argentino de Vélez se redactó. La complejidad de la problemática de las personas jurídicas sobreviene a la obra de Vélez, es propia sobre todo de los episodios inherentes al siglo XX. En el trabajo de la comisión que me tocó integrar, en un momento, cuando creímos que teníamos terminado el trabajo, estábamos en los 220 y pico de artículos. Yo le digo a Ricardo Nissen, Ricardo, si nosotros mandamos esto a la comisión redactora nos van a podar, porque no sabíamos que el código andaba en el orden de los 2.600 y pico, no puede ser que el 8% del articulado total sea para personas jurídicas. Bueno, hicimos una poda interna, quedamos en 83 artículos, computando dentro de esos 83 artículos actuales lo que vino de la ley de fundaciones de la 19.836 que se trajo al Código Civil. O sea, es una regulación que no es tan escueta como la de Vélez, ni tampoco tan extensa como la que en algún momento se pensó. ¿Qué singularidades tiene en términos generales? Bueno, se adecua a la definición. Nosotros decíamos hoy, Vélez Sarsfield, con un criterio plausible en su época, el código dice, bueno, persona, en el artículo 30, es todo ente susceptible de... Hay dos clases de personas, dicen en el 31, las personas físicas y las jurídicas, y en el 32, cuando busca un concepto de persona jurídica, creo yo que alguna vez risueñamente he dicho, ha mirado la dogmática alemana y los alemanes llevaban un siglo y medio debatiendo un concepto de persona jurídica y no lo habían encontrado, porque es un traje que no le cabe a un gordo como el Estado y a un flaco como una simple asociación. Se dice Vélez, bueno, es toda persona que no es de existencia visible, lo cual no es una definición. Y regula a su vez las personas jurídicas Vélez antes que las personas humanas. Esto se cambia en el nuevo código, se regula
a las personas jurídicas después de las personas humanas, y cuando se las trata de caracterizar o conceptualizar, se dice son los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, el artículo 141. ¿Esto qué implica? Esto implica la referencia normativa. Ustedes todos recordarán que histórica y tradicionalmente ha habido grandes debates en la dogmática y en la jurisprudencia argentina sobre la existencia o no de personas jurídicas en ciertos supuestos. Llambías, por ejemplo, decía, la sociedad conyugal es una persona jurídica. Mejor dicho, una persona de existencia ideal. Él diferenciaba el género de persona de existencia ideal, persona jurídica, la especie cuando está vinculada al Estado. Pero la sociedad conyugal es una persona de existencia ideal. Entonces, como en la obra de Amado, Doña Flor y sus dos maridos, en el lecho matrimonial había tres personas, los cónyuges y la sociedad conyugal. Durante años se discutió si el consorcio de copropietarios era o no persona jurídica, tema que se terminó hace mucho y que el Código ahora expresamente termina de, si había alguna duda, de contestar por el sí, pero durante muchos años se discutió. Yo recuerdo en el proyecto del 87, donde trabajaron comercialistas importantes en esa época, junto con Alterini y otro grupo de civilistas, Lepera, Richard. Tuvimos una jornada nacional en Bariloche, que a mí me tocó informar por la Comisión 1, la parte general, y uno de los grandes debates eran los contratos asociativos. Ese anteproyecto del 87, decía que los contratos asociativos serán o no personas jurídicas según lo que el juez diga en cada caso. Era un criterio de los redactores que generaba una enorme inseguridad jurídica, porque en caso de controversia entonces el juez iba a decir si había o no personas jurídicas, si había separación de patrimonios. Bueno, lo que quiere la comisión redactora, en base a pautas que nos bajó y que nosotros adecuamos, es en ese tema, en ese aspecto, seguridad jurídica. Tiene que haber una referencia normativa. Para que haya persona jurídica tiene que haber, además de los elementos que Juan Carlos Palmero, por ejemplo, señala con tanta sapiencia, ¿no? El elemento, el fin común, la predisposición de elementos materiales, humanos y patrimoniales para el logro del fin, cierto grado de dinámica o actividad y la existencia de un centro de imputación de normas, tiene que haber una referencia normativa. Este código desalienta deliberadamente las personas jurídicas de hecho o irregulares. No las quiere. Tiene que haber una norma que se refiere a ellas. Y cuando regula en contratos, los contratos asociativos, dice expresamente, son contratos y no son sociedades ni personas jurídicas. Terminológicamente se suprime también alguna referencia que generó controversia. Fíjense, yo decía hoy, Llambías decía, la persona de existencia ideal es un género. Dentro de ese género, las personas jurídicas son una especie, que son las que están vinculadas al Estado de manera directa o indirecta, o sea, ya sea que necesiten autorización del Estado para funcionar o que sean personas jurídicas de derecho público. Borda, en la 17711, en el artículo 46, cuando regula las simples asociaciones, dice, las simples asociaciones son sujetos de derecho, pero no son personas jurídicas. ¿Qué es esto? ¿Qué son sujetos de derecho que no son personas jurídicas? Bueno, en el nuevo código se habla solo de personas jurídicas, no de personas de existencia ideal, no de sujetos de derecho. Personas jurídicas. ¿Persona jurídica existe o no existe? Hay principio de separación de personalidades y una proyección de separación de patrimonios. ¿Existe o no existe? Y existe cuando la ley o el ordenamiento jurídico lo dispone. Fíjense ustedes, un acierto metodológico que yo lo reconozco al nuevo código es no solo la existencia de la parte general en el libro primero, sino partes generales sectoriales. Vamos a encontrar muchísimas partes generales en sectores del código. Hay una parte general de personas jurídicas, hay una parte general de obligaciones, hay una parte general de contratos. Y eso es bueno porque son normas comunes, normas inherentes a todo el subsistema.
en personas jurídicas hay una parte general común a todas las personas jurídicas y después hay un designio de análisis, de desarrollo, que cambia radicalmente el actual. En el sistema actual, yo digo, uno entiende las personas jurídicas cuando estudia sociedades comerciales probablemente o cosas así, porque la clasificación del código es una clasificación, el código las clasifica según el modo en que nacen o se constituyen. Entonces diferencia las que se constituyen por el sistema de concesión estatal de las que no necesitan autorización del Estado. Y esto es como diferenciar a las personas según el modo en el que nacen, con forceps, con cesárea o parto natural. No. Lo importante es la distinción por esencia, por ontología. Entonces tenemos personas jurídicas de tipo asociativo, asociaciones, de tipo societario, sociedades, de tipo fundacional, fundaciones. Y no hay más. Básicamente el código las regula así, por su esencia, no por su forma. En cada tipo dice cómo se debe constituir. Y antes de eso hay una parte general con prescripciones que son comunes a todos estos tipos de personas jurídicas. Se mantiene la clasificación entre públicas y privadas. Yo, por ejemplo, había dicho, pienso, que las personas jurídicas públicas no son tema del Código Civil. Hay muchísimos ordenamientos en derecho comparado que las personas jurídicas públicas las regula el derecho público, porque actúan en derecho público. Pueden actuar en derecho privado cuando vienen como personas de derecho privado, aún siendo personas de derecho público, pero no es un tema del Código Civil decir cuáles son las personas jurídicas públicas. Sin embargo, la comisión redactora dice hay una tradición histórica en mencionarlas, vamos a seguir mencionándolas, las mencionamos. Se las distingue entre públicas y privadas, se clasifican ambas, se establece el régimen de las privadas en sus atributos, su funcionamiento, su disolución, después se tratan las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Se mantiene esto es importante, creo yo, como docencia normativa, la distinción entre separación de personalidades y separación de patrimonios, que actualmente están en los artículos 41 y 42 del Código de Vélez, acá está en el 143. La separación de personalidades es una regla que no tiene excepciones. ¿La persona jurídica existe o no existe? Si existe, es una persona distinta a sus miembros, si no existe, no. Pero la separación de patrimonios es graduable, es eventual. Hay personas jurídicas donde los miembros tienen por disposición normativa, por la tipología, vinculación patrimonial con las obligaciones comunes y los acreedores comunes pueden ir agotado el patrimonio común a los patrimonios de los miembros. O sea, hay una separación patrimonial relativa. Y hay otras, al día de hoy, las asociaciones de bien común o las sociedades comerciales de capital, en los cuales la separación patrimonial es absoluta. Hay una regla que la podemos excepcionar en las sociedades comerciales de capital con la teoría de la penetración, que nos dice que la separación patrimonial es total. Bueno, acá se dice que existe la separación de personalidades y de patrimonios, salvo excepciones para la de patrimonio, en los casos en que la ley lo diga así expresamente. Este es otro tema en el cual yo también tuve mi disenso. Se quería incorporar al Código Civil la teoría, la inoponibilidad de la personalidad jurídica, la teoría del disregard, del corrimiento del velo de la personería, la teoría de la penetración, de la redivisión, como ustedes le quieran llamar, que existe en la Ley de Sociedades Comerciales, que existe en la Ley de Concursos, pero que no figuraba en el Código Civil. Es cierto que se aplica, entiendo yo, me parece, me cuesta encontrar otro supuesto a las sociedades comerciales de capital. Y de alguna manera me pareció bien que se incorporara al Código Civil, pero con una referencia de algún modo a ese tipo de cosas. Sin embargo, se la consagra en términos generales para todo tipo de personas jurídicas en la parte general, sin diferencias. En la opción entre que esté sin salvedades o no esté, prefiero que esté. Así lo recomendó también, así lo recomendaron las 23ª Jornadas Nacionales de Córdoba del 2009. Y bueno, así está previsto en términos genéricos, lo cual
supuestamente podría ser operativa para cualquier tipo de persona jurídica. No creo que se lo pueda aplicar a una asociación civil, pero bueno, está ahí. Se regulan temas que hasta ahora no estaban en el código y que vienen de resoluciones de la Inspección General de Personas Jurídicas, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nombre o razón social de las personas jurídicas. Se especifica un poco el tema del domicilio, se diferencia el domicilio general del especial. Hasta ahora sabemos que las personas jurídicas en el código solamente tienen referencia en el domicilio especial del artículo 90 para las personas jurídicas en general y para las sucursales en lo singular. Así como su patrimonio también. No entro en detalles de regulación por una cuestión obvia de tiempo, pero sí hacemos mención, ¿no? Todo esto se dice en esta parte general de las personas jurídicas. Se prevén normas sobre estatutos, gobierno, fiscalización, deber de lealtad. Esto se incorpora, viene del derecho societario, pero se incorpora para todo tipo de personas jurídicas y está bien. Responsabilidades de los administradores. Se dice que para la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación se requiere la unanimidad de miembros y se regulan específicamente estos supuestos. Yo pongo acá, se suprime la regulación de la sociedad civil como contrato. No aquí, no se alude a la sociedad civil, pero no se la regula cuando se regulan los contratos. O sea, de hecho, desaparece la sociedad civil y las sociedades civiles existentes, entiendo yo, que deberán adecuarse a la tipología societaria vigente. Se crea la sociedad unipersonal, la ley de sociedades comerciales, esto no es específico de la parte general, pero lo mencionamos, y en los contratos asociativos, decíamos hoy, se regulan con la forma de negocios en participación, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y consorcios de cooperación, diciendo expresamente que no implican personalidad, sociedad ni son sujetos de derecho. Se dice también que, como regla, las personas jurídicas privadas no requieren autorización expresa del Estado para funcionar, salvo mención legal específica, ¿no? En las personas jurídicas públicas se mantiene la Iglesia Católica, se incorporan, obviamente se mantiene el Estado nacional, provincial, municipal, las entidades autárquicas, y se incorporan las personas jurídicas públicas del derecho internacional, ¿no? Obviamente. Dentro de las privadas, se dice, son personas jurídicas privadas, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Estos tres tipos, asociativo, societario y fundacional, que se regulan. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que no son la Iglesia Católica. Aquí yo también tuve mi disenso, pero bueno, hay una norma constitucional, confesional, que dice que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, y bueno, en función de eso yo, digamos, más allá de que yo soy católico, pero no me gusta esto de que la Iglesia Católica sea persona pública y los otros cultos sean personas privadas, pero bueno. Las mutuales y las cooperativas, regidas, reguladas por las leyes específicas de ellas, los consorcios de propiedad horizontal, se lo dice de manera expresa, y toda otra prevista en el Código o en otras leyes. O sea, esto tiene referencia con aquella mención que hacíamos antes de que se pide, para reconocer la existencia de la persona jurídica, una referencia normativa. En el texto originario del anteproyecto que trabajamos en comisión, habíamos incluido dentro de la enunciación de las personas jurídicas privadas a las comunidades indígenas, un poco en télesis de lo que dice la Constitución en el artículo 75, inciso 17. Bueno, esto fue suprimido. Yo no sabía por qué, fue suprimido por el Poder Ejecutivo. Después me enteré por digamos, gente que pertenece a las comunidades de pueblos originarios, que las propias comunidades de pueblos originarios habían pedido no ser consideradas personas jurídicas más allá del régimen patrimonial comunitario, y que por eso se la suprimió. Bueno, si es así, habrá sus razones.
Se dice que las personas jurídicas extranjeras se rigen por la ley de sociedades. Bueno, esto, si bien modifica el actual 34, que distingue entre los actos habituales, de alguna manera es lo que está sucediendo. Creo que el 218 de la ley de sociedades comerciales dice que diferencia cuando la persona jurídica extranjera realiza un acto habitual, realiza actos habituales o un acto aislado, y varían las exigencias según uno u otro tipo. Este artículo 160 sí me parece, yo propuse otra formulación, pero bueno, quedó así y yo lo interpreto de esta manera. Vamos a leerlo y después vamos a tratar de hacer la télesis. Los administradores, estamos hablando en general, parte general de personas jurídicas, tienen responsabilidad ilimitada y solidaria frente al ente, sus miembros y terceros por daños causados por su culpa en ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción u omisión. A mí esta norma me gusta en parte y me disgusta en otra parte. No es que me disguste, me parece que hubiera requerido alguna precisión más. Esto capta la regulación del actual artículo 43, este artículo tan controversial que la 17711 dio vuelta copernicanamente. Ustedes recuerdan que en el texto originario del Código de Vélez las personas jurídicas no respondían por los daños causados por sus directores o administradores, aunque se hubieran beneficiado con la ilicitud. Y la 17711, atendiendo a jurisprudencia de la Corte Federal y al reclamo uniforme de la doctrina, modifica sustancialmente y declara la responsabilidad aquiliana o extracontractual de la persona jurídica por los daños causados por sus miembros cuando, o sus directores o administradores, cuando causen el daño en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Y después diferencia la responsabilidad de los dependientes y la responsabilidad por los daños causados con las cosas. Eso es lo que hay hasta ahora. ¿Qué me parece a mí? No soy voz autorizada, que dice este artículo. Este artículo me parece que mira el panorama un paso más adelante. No habla de la responsabilidad de la persona jurídica por sus dependientes. ¿Por qué? Porque eso está regulado en la parte de responsabilidad civil general, en el libro tercero. Y está bien que sea así. La persona jurídica responde por sus dependientes de la misma manera que nosotros, las personas humanas, respondemos por nuestros dependientes. ¿Por qué hace distinción? Lo mismo sucede con los daños causados por las cosas. Así como nosotros somos responsables por los daños de las cosas de los cuales somos dueños o guardianes, las personas jurídicas también. Así que eso va al régimen general de responsabilidad civil. Pero aquí estamos hablando de los daños causados por los administradores de la persona jurídica. Y entonces, la norma lo que está diciendo es, los administradores tienen responsabilidad ilimitada y solidaria ante la persona jurídica. ¿Cuándo? Digo yo, pienso, cuando la persona jurídica ya pagó por él, o sea, ya resarció el daño. Es una especie de acción de repetición. El tercero damnificado le reclamó a la persona jurídica satisfizo al tercero damnificado y la persona jurídica le dice a su administrador, ahora me devolvés porque este daño lo causaste vos, ¿cómo? En ejercicio con ocasión de sus funciones, por acción o por omisión, y con culpa. O sea, no basta solamente el ejercicio u ocasión de las funciones, sino que tiene que haber un factor subjetivo de atribución, culpa, en términos generales, puede ser dolo, y además puede ser por acción o por omisión. El segundo supuesto, frente al ente, sus miembros, cuando el reclamo indemnizatorio haya ido no al patrimonio común, sino al patrimonio singularizado de alguno de los miembros, o terceros, cuando el tercero directamente reclama del administrador y no de la persona jurídica, por estos daños causados con el factor subjetivo en ejercicio o con ocasión de sus funciones y por acción o por omisión. Es un sistema de responsabilidad extracontractual de la persona jurídica que no cambia los ejes, me parece a mí, pero lo reformula de otra manera. Vamos ahora a hacer un brevísimo análisis de las distintas tipologías de las que hablábamos hoy. Las asociaciones civiles son las que sustituyen a las actuales asociaciones de bien común. Su objeto, yo lo decía más temprano, ya no es
un objeto de bien común, sino simplemente un objeto no contrario al interés general, que es un poco la doctrina de la Corte Federal en el caso Alit que mencionábamos del 2006. En ese supuesto la Corte habló de un respeto a las diversidades de identidad, creencias y tradiciones culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren valores constitucionales y no tengan fin de lucro directo o indirecto. Si ese fin está plasmado en el estatuto de esa asociación, puede pedir y obtener su reconocimiento como asociación civil. Se constituyen, fíjense ustedes, por escritura pública, necesitan autorización del Estado para funcionar y además se registran. Esto es una recomendación de las 23ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Tienen los 3 modos de constitución. La autogestación por instrumento público, la registración y el reconocimiento estatal. Y yo digo, esta es una cláusula Nissen, se singularizan en 14 incisos los requisitos formales del acto constitutivo. Ricardo es un hombre muy reglamentarista, él como inspector de la IGJ pidió innumerable cantidad de resoluciones, todas muy sabias y plausibles, pero él quería trasvasarlas al Código Civil y bueno, para que no se debe. Se regulan los administradores, que deben ser socios, y los fiscalizadores con título profesional, no se dice cuál, pero entiendo yo que debe ser de abogado o contador. Cuando hay más de 100 asociados, debe ser el órgano de fiscalización plural, la Comisión Revisora de Cuentas. Se dice, por ejemplo, que el atraso en el pago de las cuotas obsta a la participación en asambleas. Esto suele estar en los estatutos, normalmente. Bueno, ahora está en el código. Si el estatuto no lo dijera, queda plasmado en el código. No sé si yo lo hubiera puesto, creo que no, pero está. Fíjese usted, esto también es novedoso. Se prevé la irresponsabilidad de los asociados por las deudas comunes. Esto es obvio. En las asociaciones civiles, como en las actuales asociaciones de bien común, el principio de separación de patrimonios es total. Porque si no, nadie se haría socio de un club social o de una asociación de bien común. Pero se dice que esa responsabilidad queda limitada a los aportes adeudados o comprometidos. En realidad, esto es relativo, porque no es una responsabilidad proyectada hacia afuera, sino hacia adentro. Es una deuda que se tiene con el ente, no una deuda que se tiene con terceros. Con terceros hay una separación patrimonial total. Se regula la figura del liquidador, el proceso de liquidación, y se dice que supletoriamente se aplican las reglas de las sociedades comerciales, de la ley de sociedades comerciales. Las simples asociaciones se simplifican, esto sí a mí me gustó así, y también, bueno, poco, obviamente trabajamos en eso. Ya no va a haber más simples asociaciones regulares e irregulares, constituidas regularmente y no constituidas regularmente. Y hasta el día de hoy tienen todo ese complejo mecanismo de responsabilidad subsidiaria de los directores o administradores, que si no son constituidos regularmente tienen mayor vínculo patrimonial, y si están constituidos regularmente no tanto, y se diferencia entre los directores o administradores y los simples socios. Una cosa muy compleja que se simplifica. Las simples asociaciones son de un solo tipo. ¿Qué tipo es ese? El que se constituye por escritura pública o instrumento privado certificado por escribano público. No hay más simples asociaciones de hecho o irregulares, constituidas no por instrumento público o verbalmente. Yo había propuesto, como sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se registraran. Me parece un interesante sistema de publicidad hacia terceros, sobre todo por la trascendencia de las simples asociaciones, sobre todo de las ONGs, toda esta base del fenómeno asociativo está allí, pero bueno, no salió así, no deben registrarse. Se les debe agregar el nombre simple, al nombre, a la razón social, simple asociación para identificarlas, así como la asociación civil es la actual de bien común, esta debe decir simple asociación, para saber de qué se trata. Se aplican también supletoriamente las normas de asociaciones civiles. Se dice que si tienen menos de 20 socios no necesita sindicatura. Y fíjense ustedes, esto también es novedoso. En materia de responsabilidad de sus miembros, que es lo que es tan complejo al día de hoy según sean regulares o irregulares, se dice lo siguiente: los
administradores, los administradores, o sea, los que tienen facultades de comprometer el patrimonio, responden por las obligaciones asumidas durante su gestión, durante su mandato. Pero en esa responsabilidad subsidiaria, porque por supuesto primero está la exclusión del patrimonio común, se reconoce prioridad a los acreedores propios personales. Este es un privilegio que no está en el libro sexto de privilegios, sino que está en personas jurídicas. Debió estar para mí en el libro sexto, o por lo menos replicado. Porque si se ejecutan los bienes de ese administrador por la responsabilidad que tuvo durante la administración, sus acreedores personales van a cobrar antes que los acreedores comunes de la simple asociación. Y los fundadores de la simple asociación y asociados no administradores no tienen responsabilidad. Se dice solo contribuyen hasta la contribución adeudada. La contribución adeudada será la cuota social comprometida y no pagada, que no necesita el tercero para ser reclamable. ¿Qué pasa con las fundaciones? Bueno, básicamente las fundaciones tienen un régimen parecido al actual de la 19.836, con algunos matices agregados y algunos no agregados. Se constituyen por instrumento público, necesitan autorización estatal, deben formular planes trienales de acción y el destino de los fondos solo va al cumplimiento de sus fines, como lo recomendaron las 13ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Esto es una cláusula que me parece a mí es bueno que esté, porque la realidad nos muestra que el fenómeno fundacional en muchos casos ha sido muy bastardeado, muy desvirtuado. Se emplean la forma fundacional para actividades muy disímiles, y si bien no está prohibido, proscripta la participación de fundaciones en sociedades comerciales de capital, esta es una especie de recomendación finalística según la cual el destino de los fondos de la fundación solo puede ir al cumplimiento de sus fines y no a actividades lucrativas, que se puede decir, bueno, indirectamente mantienen el principio de especialidad porque son un modo de conformar el patrimonio fundacional, pero a veces eso se relativiza. Bueno, ese es un criterio, una recomendación general. Hay un régimen de contabilidad genérico, otra incorporación que se hizo en la parte general, que a mí no me hace feliz porque yo no hubiera podido nunca ser contador, es el régimen de contabilidad. Hay un sistema de contabilidad dentro de la regulación de los hechos y actos jurídicos que es común para todos. Bueno, ese régimen de contabilidad es aplicable a las fundaciones. Debatimos, por ejemplo, la regulación de las fundaciones familiares, que es una experiencia interesante, por ejemplo, en España, no se lo reguló, tampoco se aludió a la participación en sociedades comerciales. Y, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Fundaciones vigente, la 1836, dice que las fundaciones extranjeras necesitan autorización del Estado para funcionar. Esa norma no se trasvasó al Código Nuevo, un poco entendiendo que las fundaciones, como personas jurídicas en general, al haber una parte general que dice que las personas jurídicas extranjeras se rigen por la ley de sociedades, van también como las asociaciones y como las sociedades comerciales extranjeras a la regulación común de la ley de sociedades comerciales. Como cierre de este tema de personas jurídicas, si bien yo decía hoy, me parece a mí que hay una apertura al ejercicio de la autonomía de la voluntad en cuanto al objeto, por ejemplo, de las asociaciones de bien común, desde otro lado hay un cierto aroma regulatorio en materia de personas jurídicas que no es el común, el campeante en el resto del código. Hay una cierta tendencia más bien al control, se refuerzan las situaciones de otorgamiento de personalidad jurídica, el formalismo en la Constitución, se establecen específicamente reglas para los estatutos. En fin, de alguna manera en este tema de personas jurídicas, más allá de esa apertura en el objeto de las asociaciones civiles,
hay una impronta regulatoria que viene un poco del contexto en el cual se trabajó y digamos, de la precedencia de algunos de los miembros en la inspección de personas jurídicas. Esto, en base a lo que habíamos hablado hoy, es un poco todo lo que yo quiero compartir con ustedes. Por supuesto que había temas antes y había temas después, pero hay tiempos acotados. La paciencia de ustedes ha sido holgada y la benevolencia también, porque no me han destratado en ningún momento. No, al contrario, hablando en serio, me he sentido muy honrado y muy a gusto, así que bueno, les agradezco muchísimo el tiempo y la atención. Así que buenas tardes. Bueno, terminamos la jornada. Le agradecemos muchísimo al doctor Edgardo Saux por esta amena y enjundiosa tarde, y los despedimos a todos y nos veremos el 27 y en otras charlas más. Hasta luego.